Amar nuestro cuerpo no solo son palabras, también son acciones para darle lo mejor, tanto físico, emocional y mental, a nuestro cuerpo. Carolina, la mujer de hoy, presenta Salud y Nutrición. Iniciamos nuestra entrevista de esta tarde. Hoy nos acompaña aquí en cabina la licenciada Carol Sanchinelli y vamos a hablar del tema cerebro periférico. Mi querida Carol, bienvenida a su casa. ¿Cómo está? Gracias, bien, Judith, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú? Bien. Gracias por la invitación. Contenta. Nuevamente aquí, pues trayendo temas interesantes, temas actuales e importantes para poder ser mejores personas de forma integral y de forma pues como debe de ser. Y hoy es un día que este tema se viene pues como que revelando con todos los temas que hemos trabajado anteriormente, que ha sido la nutrición celular y que ha sido el proceso de desintoxicación. Entonces, sin los temas anteriores que hemos tocado y abordado, no se pudiera tocar porque el propósito de este tema, que es el cerebro intestinal o nuestro segundo cerebro, aunque usted no lo crea, tenemos dos cerebros, el cerebro que tenemos en la cabeza y el cerebro del estómago. Y si vamos a abordar el día de hoy con el propósito que podamos enriquecer, aprender y verlo desde la perspectiva nutricional. Yo sé que en el programa en otras ocasiones lo han abordado desde la perspectiva médica, desde el abordaje emocional, y hoy yo se los traigo con un abordaje nutricional que esperemos podamos aprender y ponerlo en práctica para sanarnos. Claro, eso es súper importante. ¿Con qué iniciamos entonces, Caro? ¿Qué es lo que primero tenemos que saber de este cerebro intestinal? Sí, definitivamente estamos tan atareados en el día a día que ya no estamos viviendo procesos. Todo el tiempo, todo el timing de las cosas los queremos instantáneamente. No me dejarán mentir que uno manda un correo y ¿ya me lo mandaste? No me llegado. Y no están durando ni siquiera 2 o 3 segundos los procesos que estamos viviendo, y una transacción bancaria, cualquier cosa ya solo son de segundos, y lamentablemente Dios como creador no nos hizo de esa forma. Tenemos procesos, y los procesos digestivos e intestinales toman su tiempo y necesitan de un ambiente correcto y de recursos y herramientas correctas. Entonces, he estado pensando yo mucho en qué comparar esos procesos. Uno a veces quiere la taza de café. No creo que nadie tome café, sino que levanten la mano ahí los que nos están escuchando. La mayoría de los guatemaltecos somos país cafetalero, tomamos una taza de café eventualmente, pero no nos hemos dado cuenta que esa taza de café tiene un proceso. Solo la estamos tomando y es ese café instantáneo, ese café rapidito que se toma en la mañana, y ese proceso le tomó a la planta años, después meses, el proceso de pasar de un cherry a un pergamino, de un pergamino a un oro, de un oro a la molienda, al tostado, y cuando sentimos nosotros frescamente nos tomamos la taza, pero no nos dimos cuenta todo el proceso que está anterior. Y de esa misma forma, análogamente, es la nutrición y en especial la digestión. Entonces, la digestión es algo de procesos. El tubo digestivo desde la boca hasta el ano está lleno de procesos, con un montón de recursos, de neurotransmisores, de enzimas, de vitaminas, de minerales, que van haciendo de esta como que odisea de la digestión, que sea algo tan complicado, pero a la vez que sea bueno o que sea malo. Y eso va a depender de nosotros. Entonces, hablar de un cerebro intestinal, hablar de la nutrición y los beneficios que tenemos de cuidar ese cerebro intestinal, vale la pena. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que ahorita nos quitemos ese mito que solo hay un cerebro. Estamos claros de que tenemos un cerebro que rige todas nuestras funciones, es el que nos da todos estos pensamientos, todas estas guías, pero
últimamente todos los científicos y la neurociencia y la neurogastroenterología ha confirmado, incluso la neuropsiquiatría ha confirmado que este segundo cerebro llamado intestinos es un cerebro autónomo. Es un cerebro que realmente está pensando por él mismo, que está decidiendo por él mismo y no estamos conscientes de esto. Entonces la comida, la alimentación y la nutrición necesitan de un cerebro, de ese segundo cerebro. Y yo no sé, Judith, si te ha pasado, pero has sentido maripositas en el estómago. En muchas ocasiones uno mira alguien que uno decía nunca lo había visto, o si lo volví a ver, o está preocupado, va a un examen, o cuando uno se va a casar. Nervios así terribles también cuando uno tiene un pendiente, qué sé yo. Exacto, tiene unas maripositas en el estómago rara. Uno dice, hay algo, o bien tú te vas a hacer diferentes actividades y hay una que te genera mucha ansiedad y te manda al baño, y otra te tapa, y la otra te da una revolución y pareces como que el estómago se inflamó. Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo, lo estamos teniendo, estamos sufriendo de problemas gastrointestinales y la solución no está en un antibiótico, no está muchas veces solo en la dieta como tal, sino está en un concepto holístico, un concepto integral que van a hacer que ese cerebro periférico, ese cerebro que son nuestros intestinos, ese segundo cerebro, se comporte y funcione de la forma correcta. Entonces, si nosotros ya sabemos que para nuestro cerebro central, nuestro primer cerebro, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, desintoxicarnos, todos los temas que se hablan aquí, buscar terapia, buscar psicología, para poder venir y tener la mente limpia, la mente correcta y una salud mental apropiada. De la misma forma deberíamos de estar pensando para nuestro cerebro intestinal. Y sí, aunque usted no lo crea, esas entrañas que nosotros sentimos, esa tripa, si usted le quiere llamar así, ¿verdad? Es que me cayó en la tripa, dicen algunos, ¿verdad? Esto es algo muy coloquial aquí en Guatemala, pero sí, eso es algo que tiene mucho que ver con lo que usted come, con sus emociones, con lo que somos y con lo que podemos padecer de enfermedades. Entonces, en el cerebro intestinal o nuestro segundo cerebro, como que converge en todo, Judith. Ahí es donde se drena todas estas cosas que hemos estado hablando. No hay una buena nutrición si yo no tengo una buena digestión. No hay una buena conducta o una personalidad amable si la persona todo el tiempo padece de problemas gastrointestinales. Entonces, la persona llega al médico, consulta al médico, mire, tengo colon irritable, mire, tengo gastritis, mire, tengo helicobacter, mire, tengo esto, tengo el otro, tengo... Pero el médico no le dice, mire, ya revisó su cerebro. ¿Cuál cerebro, verdad? Entonces, ese es el tema que hoy vamos a abordar. Es un tema de suma importancia y lo vamos a ver desde la perspectiva nutricional. Perfecto, me parece muy bien porque creo que nos sentimos identificados todos, ¿verdad? Todos hemos tenido, Carol, alguna de estas reacciones de las que usted nos ha platicado. También otra muy común es cuando la gente dice, mira, ya ni comí, de la impresión o del enojo o del susto, ¿verdad? Ahí hay otra reacción. Me peleé con el... Claro, o a la larga, mira, me comí todo. Eran tantos mis nervios y tanta la ansiedad que ni sé, o sea, he almorzado como 3 veces, una cosa así. Entonces sí está muy relacionado el cómo vivimos ciertas situaciones y cómo reaccionamos con nuestra alimentación. Y este tema es ideal para todas las personas que padecemos de estrés o que padecemos de ansiedad. ¿Quién no padece de ansiedad y quién no padece de estrés? Entonces, casi que es para todos este tema. Y sí hay diagnósticos claros como lo hay para nuestro cerebro, que hay ciertas neurosis y demás. Sí, hay neurosis intestinal, hay ansiedad estomacal y sí están descritas en la literatura. Lo que pasa es que es tan profundo el tema que muchas veces ni siquiera a la academia ha llegado de medicina general. Entonces son temas que se están abordando y son tan nuevitos, por decir,
que se están yendo por las ramas y lo natural y lo integral es lo que lo está tomando. Pero muchas veces usted llega a un doctor que es gastroenterólogo, o llega a la nutricionista, o llega a un médico internista y le dice, mire cómo está mi cerebro intestinal, y posiblemente le va a decir, esto no lo sé, no existe. Y tal vez ese es el problema que usted tiene que tratar. Y estas son las recomendaciones que vamos a ir abordando. Para recordar, Judith, tenemos dos intestinos. Tenemos el intestino delgado y tenemos el intestino grueso. En el intestino delgado nosotros generalmente absorbemos todos los nutrientes, absorbemos todo lo que nosotros comemos, tenemos un montón de enzimas que se secretan para que puedan hacer ese proceso. Ese proceso dura alrededor de 4 a 6 horas en nuestro estómago. Luego tenemos el intestino grueso. Ambos intestinos funcionan con movimientos y con ciertas segmentaciones y vaciamientos, cada uno en lo particular. Y el intestino grueso, en su función, recuerde usted que es formar heces, hacer la defecación y terminar de absorber algunos líquidos, algunos nutrientes que nosotros tenemos. Y eso es lo que nosotros conocíamos hasta el momento por el tema de intestino, es para absorber y para defecar. Pero en ningún momento hemos estado conscientes que el intestino también puede generarnos un mal humor en un día. Entonces, si usted tiene un jefe que todo el tiempo anda así, cascarrabias, pregúntele cómo está su digestión, llévele su tecito en la mañana y va a ver que ese jefe va a estar mejor. ¿Por qué? Porque tiene mucha relación nuestras emociones con nuestro estado intestinal. Es importante hablar que en el intestino es donde se hace de forma selectiva poder facilitar o dificultar ciertos nutrientes, lo tóxico de lo correcto. Entonces, el mismo intestino va seleccionando qué entra, qué sale de nuestro sistema, y entonces se vuelve tan complejo su función que, sumándole las emociones, la autonomía que puede tener, se le puede dar algo que se conoce como el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es como una sucursal del sistema nervioso autónomo. Entonces es como que usted va a una telefonía y va a la central, pero le dicen, mire, vaya a la sucursal que está en la zona tal. Esa es la forma que opera su intestino. Es una sucursal de su cerebro y de su sistema nervioso central. Y ahí es donde radican muchísimas bondades, como radican muchísimas enfermedades. Enfermedades como cuáles, enfermedades como autismo, como cáncer, enfermedades como estrés, como depresión, enfermedades como de huesos. Si usted está padeciendo de esto y usted ya lo intentó todo, vaya con un especialista que sepa sobre el cerebro, el segundo cerebro, el cerebro intestinal, y que pueda ayudarla de forma integral a resolver estas causas y esto de una mejor manera. Ahora, nuestro sistema nervioso entérico tiene más de 5 millones, casi que podemos hablar hasta 100 millones de neuronas conectadas al sistema nervioso central. O sea, es algo que usted mira en cada milímetro, en cada pedacito microscópico de nuestro intestino, que es bien largo, alrededor de 15 metros en nuestro estómago. Todos estos están conectados al sistema nervioso, y esta conexión va a permitir que la ansiedad nos pueda llevar a una comida, que una comida nos pueda llevar a la compulsión, que esa compulsión nos pueda llevar al sobrepeso, y ese sobrepeso finalmente a otras enfermedades como diabetes, hipertensión y demás. Entonces, si no tratamos este tema de forma integral, estamos quedándonos de forma vaga, y venimos desde el concepto de desintoxicación, desde el concepto de nutrición celular. Entonces, queremos nutrir, queremos hacer bien las cosas, pero esta es la base de todo, como que este es quien maneja todas las cosas.
Esto es bien importante de lo que usted está platicando, Carol, porque tenemos que entender más o menos cómo funciona. A veces tenemos solo una idea muy general, pero como usted decía, es un proceso. Y es un proceso que es perfecto porque realmente funcionamos de manera perfecta, Carol, pero que lleva muchas cosas que a veces ni nos imaginamos. O sea, no es solo el acto de comer y ya. Si encima de eso le agregamos que no siempre elegimos bien lo que estamos comiendo. Totalmente. Y nuestro intestino actúa de forma intuitiva. Al ser el autónomo, también intuye. Y de esa misma forma trabaja nuestro cerebro central. Y hace intuición, influye en la química de nuestro estado de ánimo, influye en nuestras emociones, influye en nuestro sistema inmunológico. Entonces usted dice, pero ¿por qué me da tanta gripe? Ahora pregúntese cuántas veces va al baño, cuántos episodios de diarrea, de malestar gastrointestinal, de estreñimiento. Si usted está bien en la digestión, va a estar bien en muchos otros estados de salud mental, salud física. Entonces, la digestión es donde converge todo este beneficio. Y una gran parte de nuestras emociones probablemente se están influenciadas por los nervios de nuestras entrañas. Esto lo menciona Enner Meyer, profesor de filosofía, de psiquiatría y de ciencias biológicas del comportamiento de la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA. Y él pone este ejemplo de que todo se converge ahí, que cuando usted tiene esas mariposas, si usted está enojado y todo le cae al estómago, ojo, tiene que cuidar la salud de su cerebro intestinal. Nosotros tenemos ese sistema autónomo que está hecho para que nosotros podamos ser mejores. Esto no es para enfermarnos, aunque eso es lo que está sucediendo al no ponerle esa atención. Está para que nosotros nos podamos sanar al saberlo y al entender que nuestro entorno es lo que nos enferma, que el no gestionar las emociones, que el intestino, al no hacer la dieta correcta, en todo, ¿verdad, Judith? Dieta alimenticia, dieta mental, dieta espiritual, al hacer esa integración de conceptos, nuestro intestino va a funcionar de forma correcta. Hay muchos estudios que han evidenciado el beneficio de la meditación, del yoga, del hacer ejercicio, de la relajación con la salud intestinal y los beneficios precisos para el cerebro periférico y su funcionamiento. Entonces vale la pena poder mejorar ese ambiente. Asimismo, el 70% de las células de nuestro sistema inmune vive en nuestro intestino. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ahorita con esto que está de moda el coronavirus, y que cómo lo podemos resolver, que lávese las manos, que no estornude, que la etiqueta al estornudar, que mejore su sistema inmune, levántelo, con vitamina C, con omega 3 y todas estas cosas que están saliendo. Aquí la ciencia nos está enseñando que el 70% de nuestras células del sistema inmune viven en el intestino. Entonces yo le hago una reflexión, más que todo lo demás, cuide lo que está comiendo, cuide su sistema digestivo, vaya bien al baño, no tenga problemas digestivos, si tiene gases, trate de resolverlos. Al final yo le voy a dar un listado de 9 tips cómo podemos mejorarlo, y busque un especialista que genere estas investigaciones en usted. Todas las enfermedades, dicen los expertos en neurogastroenterología, los expertos en neurogastroenterología dicen que si nosotros tuviésemos una microbiota, tuviésemos una digestión correcta, un intestino saludable, no padeceríamos de enfermedades. Entonces, esto es una gran promesa y un gran ofrecimiento, pero si no estamos haciendo nada por él, no vamos a obtener respuestas. Muy bien. Ahora, cuénteme un poquito, por ejemplo, ¿cuáles ve usted que son las situaciones que más dificultan que este proceso se pueda dar bien, que dificultan más a nuestro intestino? Sí,
Fíjate, Judith, que nosotros, cuando nosotros tenemos las heces, defecamos, en un 50% son bacterias, y estas bacterias a veces no son las más correctas. Nosotros tenemos una flora y una microbiota natural de nosotros, y esto es como un ADN, ¿verdad? Es un genoma microbiano que nosotros tenemos. Yo tengo las mías, tú tienes las tuyas, y cada radioescucha tiene las de ellos. Y al no tener las correctas, sino tener más de las malas, no de las buenas, nosotros nos vamos enfermando y no estamos colaborando ni contribuyendo a que nuestra microbiota mejore. Entonces, si nosotros siempre estamos mal del estómago, siempre estamos decaídos, siempre estamos de mal humor, tal vez no tenemos la flora intestinal correcta. Entonces, ¿qué es la flora intestinal? Y ahí es donde viene una de las cosas más importantes. Algo que sucede es que para todo damos antibiótico. El médico viene y tiene una fiebre, un niño, no espera una observación, no, inmediatamente tiene fiebre y se le da un antibiótico. Y eso es más seguido en los primeros años de vida. El guatemalteco, por eso están estas leyes de restricción de los antibióticos, solo tiene la mínima malestar a nivel de garganta y solito él va a comprar su amoxicilina y se toma la amoxicilina. Entonces, todos estos abusos de antibióticos han generado resistencia en nuestros cuerpos y han generado que nuestra flora sea disminuida, y que nosotros, cada vez que nosotros tomamos estos medicamentos, cada vez que nos laxamos, la gente que se laxa, cada vez que no comemos bien y que nos cae mal algo porque tiene algo patógeno, algo tóxico, entonces vamos barriendo todas las microvellosidades de nuestro organismo, y con ellos toda la flora, que ahí es donde está lo valioso de esto. Si nosotros tenemos que decir qué es lo que puede mejorar mi cerebro intestinal, es tener una correcta flora. Muchos científicos dicen, pues deberíamos de darles heces, y algunos han comentado del trasplante de heces, ¿verdad? Que yo te doy un poquito de mis heces fecales a ti, tú me das a mí, y así se van de preferencia en la familia. Pero esto no se ha visto del todo lo más correcto, porque los científicos proponen que en vez de dar heces o un trasplante de heces, mejor que se vaya por la vía de cóctel de bacterias, por liofilizados de bacterias, que nosotros busquemos esas bacterias que trabajan en favor a nosotros, y que podamos venir y hacernos como que cómplices de ellas, y que trabajen en nuestro intestino para mejorar. Entonces, si algo yo les tengo que decir, tiene que cuidar su flora intestinal. ¿Qué es la flora intestinal? Son las bacterias buenas, las que nos ayudan, las que nos generan bienestar, no que nos generan algo patológico, algo de enfermedad, que nos atacan, que nos hacen tener diarreas. No, las bacterias buenas nos producen un gas correcto, un peristaltismo correcto, y nos producen una formación de heces correctas. Y esto viene muy de la mano lo que como los probióticos, los prebióticos, que son las fibras, los probióticos, que son todas las cosas naturales como los lactobacilos. Entonces, nos estamos siguiendo a extremos, porque donde encontramos muchas veces esto, ya no lo estamos consumiendo, y caemos en dietas muy monótonas. Entonces, ya no como nada de gluten, no como nada de lácteos, no como nada de esto, no como nada de... Cuando yo siento al paciente, cuando yo le pregunto, ¿y usted qué come entonces? Como lo mismo todos los días, porque eso no me cae mal. Y esto es tan dañino para la flora. ¿Por qué? Porque no está permitiendo que los pigmentos, que los colores de los alimentos, esas texturas y todos estos elementos y nutrientes que trae cada alimento puedan aportar. Y esta es la sugerencia que tenemos a nivel científico. Mientras más diversificada sea la dieta, más diverso va a ser
la microbiota. Entonces, nosotros tenemos que recurrir a que sea una dieta balanceada, variada. No todo se resuelve con antibiótico, no, se resuelve también comiendo bien. No todo es spray, alcohol, desinfectante. Yo miro a muchas mamás que abusan de esto, ¿verdad? Ya no dejan que el niño gatee en la tierra. No, le voy a limpiar bien con desinfectante para que gatee. Y Dios me guarde, tocan alguna tierra, una plantita, cuando la sugerencia es que coma tierra. Yo tengo a mi hijo Sebastián y yo le decía, él le gusta comerse todas estas cositas y gateó mucho, entonces tuvo mucho piso, ¿verdad? Y ya solo faltaba que lamiera el piso porque solo ahí vivía los primeros años y ya no estamos dejando ese contacto con esas bacterias y que nuestro cuerpo realmente reaccione y que no sea pobre sino rico en las bacterias correctas. Claro, eso es lo ideal y esto es donde tenemos que analizar un poco, ¿verdad, Carol? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué selección de alimentos estamos teniendo en este momento? Y a veces también el mismo cuerpo nos habla, Carol, y nos dice este sí y este ya no. O sea, puede que yo hace unos 10 años pues toleraba de mejor manera los quesos, por ponerle un ejemplo. Pero que hoy en mi actualidad, hoy 9 de marzo del 2020, pues en este momento ya no, pero a veces somos un poco tercos en ese aspecto, porque sabemos que ciertos alimentos en este momento no nos están haciendo bien, pero pues es que nos gustan, es que solo un poquito, total un malestar lo aguanto con tal del gusto, y también esto va haciendo que estos procesos se vayan pues poniendo más lentos y que hoy es una dolencia o una situación, por ejemplo, con el queso, como le decía, pero mañana ya no solo es el queso, ya son otras 3, 4, 5 alimentos por lo mismo. Entonces, escuchar más al cuerpo también, ¿verdad? Porque sí lo sentimos, como usted lo decía, en todo, lo sentimos emocionalmente y en la reacción que tenemos cuando comemos. Entonces, ¿qué mejor indicador? O sea, si usted me quiere dejar a mí en una dieta ciertas cosas que yo sé que no me caen, yo se lo tengo que decir. Mire, yo cuando como ciertos alimentos me pasa esto. ¿En qué puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer? ¿Los puedo sustituir? ¿O cómo lo vamos a llevar en nuestro plan nutricional? Totalmente, y tú tocas un tema muy interesante, Judith, y es que a veces no sé mi diagnóstico certero, asumo que yo soy intolerante a. Yo tengo un montón de pacientes que llegan y cuando tienen que llenar su hoja de clínica dice, soy intolerante a la lactosa, ya no la consumo desde hace tanto. Okay. Y uno les pregunta, ¿se hizo algún examen? ¿Cómo usted dice que es? Es que yo siento que así soy, entonces la dejé de tomar. Entonces, la diferencia entre tener alergias alimenticias que están mediadas por la IgE y tener intolerancias alimenticias que están mediadas por la IgG es un abismo y no podemos confundirlas porque unas son transitorias, que son las intolerancias, y las otras son perennes o por etapas. A veces el niño que es alergeno en los primeros años de vida, a los 4 o 5 ya no lo es. Entonces, todos estos conceptos nosotros nos estamos automedicando así como lo estamos haciendo y autodiagnosticando, ¿verdad? Con el antibiótico. Tengo amigdalitis, tomo amoxicilina y me curo. Pero tal vez no es eso lo que el cuerpo necesitaba. Y tengo intolerancia a la lactosa, entonces ya no como nada. Entonces el día que tú llegas a comer un poquito es fatal y tal vez tu cuerpo no necesitaba esto, sino estimular y trabajar tu microbiota y trabajar en la desintoxicación y trabajar en la suplementación para que la nutrición esté correcta. Y no es quitarte todos los quesos, quitarte todos los lácteos. Hay muchos estudios últimamente en niños que han evidenciado esta moda del gluten free y de la lactosa free. Entonces, no podemos irnos a extremos porque nunca la historia nos ha enseñado que son buenos. Nunca la historia en nutrición no nos ha enseñado que los extremos son buenos. Lo mejor es que sea personalizado y correcto. Claro. Lo ideal es que yo consulte, o sea, presento esta situación con el queso,
que no asuma cosas, sino que voy con mi experto, voy con mi médico cabecera, con mi nutricionista, hablamos de lo que me produce, que me ha estado pasando, nos hacen toda la evaluación y todas las preguntas que nos hacen y podemos llegar en este momento a una conclusión que tampoco puede ser que ya para toda la vida, sino que me van a ir indicando cómo se va a ir desarrollando. Eso es lo ideal. Sí, que no sea una moda, ¿verdad, Judith? Porque la moda no te va a hacer que cuando tú quieras a los 60 años estés sana. Yo tengo una paciente pasada los 65 años y ella hoy todo le cae mal, todo le hace mal. Y me dice, nunca me había hecho mal esto. Sí, ahora cuénteme un poco de su historia. Cuando me empieza a narrar su historia, esta persona consume todos los días el mismo licuado desde hace 20 años, un licuado de papaya, y come con sus dietas constante, lo mismo, no cena y hace todo muy metódico, pero si se le presenta la oportunidad de comerse unas carnitas en un lugar que no tiene su microbiota, pongamos un ejemplo, en un comedor de un mercado, ¿verdad? Porque cada uno tenemos las suyas. Yo tengo las bacterias de mi casa, mis hijos tienen las suyas. Y si yo voy a un comedor, a un restaurante, cada uno tiene sus bacterias. Nada está inocuo, salvo que lo cocinen en un quirófano. Pero no. Y hay bacterias normales que no son patógenas, pero ahí están. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si yo como constante lo mismo por muchos años, no le doy variedad y eventualmente me descuido por episodios, yo no voy a pretender que de aquí a los 70 años yo tenga un sistema digestivo correcto, porque he estado abusando de mi sistema. No voy a pretender que yo tenga un buen sistema al día de mañana y he abusado de antibióticos, y para todo es antibióticos. Entonces, ¿cuál es la lección de esto? Pues aprender a controlar el estrés, a comer sano, a comer variado, a desintoxicarse eventualmente, a tener ayunos intermitentes si es conveniente para mi metabolismo, trabajar sobre la flora, promover todas estas cosas para que mi alimentación y mi dieta sea diversificada, porque lo que hoy vivo no quiere decir lo que voy a vivir mañana. Entonces, hoy tengo que trabajar mucho para la digestión que yo quiero vivir después. Y esto les está pasando a muchos de los niños, como mencionamos. Estamos abusando de todo esto y el futuro de ellos en cuanto a digestión es lamentable y terrible, porque no van a poder comer casi nada. Y si está acostumbrado a comer solo fuera de casa y solo comida rápida, ¿qué va a hacer cuando él necesite comer algo sano? El cuerpo ni siquiera va a saber que es un tomate como tal, ¿verdad? Pero si el tomate, así me decía un niño, pero el tomate, yo solo la salsa de tomate conozco. No, existe un tomate, le decía yo. Otro le decía el aguacate, pero eso crece en árbol. Sí, crece en un árbol, aunque usted no me lo crea. Esto es la realidad. Entonces, tenemos que hacer esta inversión en lo que estamos comiendo, en la calidad de lo que le estamos metiendo a nuestro intestino, para poder controlar los niveles de estrés, los niveles de ánimo, para poder estar sanos, porque fíjate, Judith, que en el intestino se secreta el 85% de nuestra serotonina. Esto es algo sumamente interesante. Y la serotonina es la hormona que nos causa el bienestar general. Entonces, si usted quiere estar bien con usted mismo y con los demás, tiene que cuidar su intestino. Ahí se generan las serotoninas. Pero como el cuerpo trabaja de forma sinérgica, ¿verdad? Si hay mucho de uno, le baja al otro, si hay mucho del otro, pues le sube al otro. También en el intestino se secreta lo que son las dopaminas, y esas dopaminas es lo que nos genera esa pasión, ese enamoramiento, y se secreta en el intestino un 40% de ella. Entonces, tener bien mi tripa, como dicen algunos, es tan importante, porque todo
casi depende de ella. Aunque el cerebro central haga su función y diga, si mi intestino, que es el cerebro número 2, no está bien, yo no voy a estar bien, por ende. Entonces, la inversión en trabajar en la microbiota es importante. También para bajar de peso, también para han estado estudiando en ratones varios efectos que tiene el promover las bacterias correctas en nuestro intestino. Y hay unos ratones que se volvieron locos, Judith, otros que adelgazaron al no tener bacterias y otros al tener bacterias correctas. Entonces, esta dinámica, que tengamos las que nosotros necesitemos, vale la pena poder trabajar e invertir en ellas. Muy bien. Ahora, Carol, por ejemplo, también a veces cuando ya estamos padeciendo de ciertas cosas, ciertas dolencias relacionado con nuestro intestino y lo que comemos, ya empieza a jugarse las dos partes, ¿verdad? O sea, por un lado tengo el síntoma, por un lado también, como usted mencionaba, tengo estrés, tengo exceso de trabajo, no trabajo 8 horas, trabajo 16 horas, no duermo, mi descanso es muy poco, no tengo espacios de recreación. Bueno, vienen un montón de situaciones, más las cosas personales de cada quien, que ya ese es un mundo. Entonces viene el malestar, y aparte de todo el estrés con el que yo vivo, como que se intensifica, porque encima de lo mal que estoy, ahora tengo un malestar. Ahora estoy enferma. Uno rápido dice, me enfermé, y saber qué tengo, y ahora de plano ya no voy a poder comer nada. A mí mucha gente me lo dice, cuando uno siente no va a poder comer nada. Esa es como la declaración que hacemos cuando estamos mal, ¿verdad? Entonces, a veces el problema se vuelve un poquito más complejo, Carol, porque están las dos cosas jugándose, ¿verdad? Lo físico y lo emocional, pero todavía no hemos caído en cuenta. Entonces nos podemos pasar un buen tiempo, como usted mencionaba, entre tomar algo para aliviarme y seguir con esa rutina que es súper excesiva, súper demandante para mi cuerpo. El cuerpo también descontrolado porque no sabe qué está haciendo esta persona. O sea, le estoy diciendo que ya no puedo, y en vez de bajarle, le subió 2 horas más al trabajo que ya hace. Entonces hay un momento donde también pues explota la situación, ¿verdad? Y lamentablemente hay casos muy, muy terribles de cosas que podrían haberse solucionado a veces solo con dormirse a las 10 de la noche, o sea, con empezar a agarrar una rutina. Yo sé que no es sencillo, pero es una decisión también de qué cambios puedo empezar a hacer para mejorar mi situación. Sí, en todo, a nivel general, el cambiar los hábitos, el entorno. Yo tengo un paciente de 10 años y cuando llegó conmigo tenía los niveles de cortisol elevadísimos y realmente no estaba durmiendo alrededor de 2-3 horas. Iniciamos una terapia, yo creo que ya llevamos más del mes y medio, y hasta la conducta de él ha cambiado todo, ¿verdad? No es el mismo niño, paraba en muchas oportunidades en dirección, y hoy como que le cambiamos el chip, pero no fue el chip, sino que fue esto integrativo que se hizo en su dieta, ¿verdad? Poner en armonía su mente, su sueño, que armonice todo esto, porque así es. Si usted ha ido algunas veces a escuchar la Sinfónica, que aquí estamos a la par del teatro, usted no me dejará mentir, no suenan los tambores de una forma y las guitarras de otra, y hay un violín que dirige, más el primer violín es el segundo al mando, ¿verdad? Y el que está dirigiendo la orquesta, pues está con su batuta, y a eso le podemos llamar el cerebro central. Pero si el violín se desentona toda la orquesta, y entonces igual somos nosotros como cuerpo, como intestino, como digestión. Entonces, si nosotros no estamos como que ajustados y en armonía, no vamos a poder generar la melodía que es la salud. Entonces, tenemos que realmente buscar niveles de estrés correctos, educarnos sobre el estrés y sobre cómo yo lo produzco, porque Judith, mi estrés no es el mismo tuyo, no, y el de papá no es el mismo que el niño,
Y entonces cada uno tenemos que hacer un inventario del estrés que tenemos. Y ese estrés, al tenerlo inventariado, vamos a poder darle soluciones como hacer meditación, hacer nuestra oración, relajaciones, el mindfulness, todas estas terapias, el ejercicio, el sexo, el comer bien, el dormir bien. Si nosotros realmente vamos haciendo lo que voy necesitando y lo que me hace falta, entonces voy a ir corrigiendo. Hipócrates, que es el padre de la medicina, evaluaba a sus pacientes con 5 puntos claves, que decía: usted comió, usted durmió, usted bebió, usted defecó y usted tuvo sexo. Esos eran los 5 puntos con el que él curaba a sus pacientes. Y hoy nos tenemos que hacer esas mismas preguntas. ¿Cómo estamos en ese estilo de vida? Y si no logramos cambiar esto de forma personal, porque lo que me funcionó a mí posiblemente no le funciona al otro, ¿verdad? No quiere decir con eso ya no consumamos antibióticos, ya no vayamos al médico. Carol dijo que solo la microbiótica, con eso nos sanamos. No nos podemos ir a ese extremo. Lo que tenemos que hacer es un proceso, que como dije al principio, al procesar café uno solo quiere la taza instantánea, pero no quiere todo ese proceso que sufrió el grano de café para poder llegar a su taza. Y esto es algo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar en el equilibrio de nuestra microbiota, en el equilibrio de nuestro estilo de vida, en el equilibrio de nuestra mente y de nuestras decisiones, ¿verdad, Judith? Porque estos son decisiones. Porque yo puedo venir a estar sana yo quiero estar sana del estómago, y voy y me diagnostican el Helicobacter pylori. Ay, sí, me tomo el antibiótico que me dan y quedo peor que antes. ¿Y qué sigue? Ahora, lo que sigue es esto que estamos hablando. Entonces, usted ya recibió la terapia de antibiótico, usted ya recibió la terapia aleopática normal que le dio el médico. Ahora, ¿qué le sigue? Esto que estamos hablando. Le sigue un estilo de vida correcto, en equilibrio, que usted pueda venir y sentirse bien. Quienes me están escuchando no me dejarán mentir que ir a defecar todos los días es realmente un placer. Quien no lo hace por 2 días seguidos y padece de estreñimiento es un verdadero estrés. Y eso genera una inconformidad, un enojo por todos lados. ¿Por qué? Porque así sucede. Si estamos hablando de millones de neuronas en nuestro intestino, imagínense cómo va a estar como la gran diabla esas neuronas en nuestro intestino, porque no se saca la cochina que está dentro, ¿sí? Claro. Entonces, imagínense cómo se llena de heces, si eso está podrido. Entonces, se está enojando nuestro intestino. Y van 2 días, yo tengo que terminar enojadísima, de mal humor. Y si voy todos los días, tengo una paciente que llevaba 6 meses de diarreas, 6 meses, y era inaguantable. Me decía: mire, he visitado alrededor de 8 médicos y ninguno me resuelve, no sé qué tengo, estoy cada vez peor. Y era inaguantable. Ella padece de obesidad y me dice: ni siquiera bajo de peso, me dice, pero todo lo que como, se va, todo se va. Pero encontrar el diagnóstico correcto, dar la terapia adecuada, va haciendo que nos sintamos mejor. Entonces, trate de unir estos conceptos que le hemos estado enseñando para que podamos reproducir una microbiota correcta por medio de nuestras decisiones, y que no podamos caer en la ansiedad, en la compulsividad, en la autoestima baja, en la depresión, en la obesidad, a causa de no cuidar nuestro intestino. Claro, y que si hacemos un cambio se beneficia a todo el cuerpo, ¿verdad? Ahorita estamos hablando directamente del intestino, pero los cambios que son positivos y los alimentos que nos hacen bien benefician a todo el cuerpo completamente. Entonces, hacemos un cambio, pero nos beneficia
en su totalidad. Entonces, una elección nos puede cambiar totalmente el día. O sea, que yo haya desayunado cosas chatarra y un juguito de una caja, una cosa así, a que pues pueda tomar la decisión de comer algo hecho en casa, por ejemplo, o un poquito pues más sencillo, pero igual preparado de manera natural, hace la diferencia de cómo empezó mi día, a cómo estoy a las 11 de la mañana ya con 3 cafés y 3 galletas, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Sí, en una oportunidad estábamos sentados en familia y un integrante de la familia tenía ganas de comer lengua, pero normalmente no se consume la lengua en casa. Yo no la hago, no como carne, en fin. Bueno, ella consiguió la lengua, esa persona. Yo dormí muy bien, esa persona no durmió bien toda la noche. Entonces, finalmente, ella es mi hija y me dice, mamá, ¿por qué yo no comí lo que tú comiste? Me dice, ¿por qué es eso? No queremos cambiar, pero no queremos hacer lo que corresponde, ¿sí? Entonces, queremos comer esa lengua, esas morongas, esos tacos, estos chucos, pero llevamos un estilo de vida y el día que lo comemos, echamos a perder todo eso. Y no quiere decir que no se pueda comer, pero también tiene que medirse y uno saber cómo se siente ese día, si está dispuesto o indispuesto. Entonces, si yo me siento indispuesta y me pongo a comer un chuco, ¿cómo creemos que vamos a terminar ese día? No quiere decir no se pueda comer el chuco. Cómanselo, que es rico, ¿sí? Va a sumarle algunas bacterias que no tenía antes a su flora, ¿sí? Pero también tenemos que ser justos en esto. Si es algo que yo no comía durante años, por ejemplo, en este caso la lengua, entonces tengo que ser mesurado y comer un pedacito y pasar, ¿verdad? Entonces, a veces uno come con tanto deseo algo que le termina cayendo mal. O come con desgana algo y le cae mal. Cuando uno come enojado es lo peor, porque le cae como bomba, así dice, ¿verdad? Entonces tenemos que ir integrando y hacernos responsables de esto. Claro, ¿cómo se aprende, Judith? Las lecciones se aprenden así, como me dijo mi hija, que le mando un abrazo y un beso a mis hijos. Mami, lección aprendida, me dice, no voy a comer algo que no usualmente comía, y si lo hago, mejor solo lo pruebo. Entonces son lecciones de vida, pero si no estamos aleccionándonos, ¿sí? Y corrigiéndolos, entonces siempre vamos a caer en ese mismo patrón. Ay, si hago la dieta de lunes a viernes y el sábado, chicharrones. Y el sábado se la pasa re mal, el domingo se toma un bicarbonato, todo para el lunes ir a trabajar y empiezan otra vez ese ciclo. Entonces tenemos que ser más conscientes que la dieta no solo es para adelgazar, Judith. La dieta es para gestionar esa la salud a favor de nosotros, la salud. Y los únicos responsables de cada intestino vamos a ser nosotros mismos, porque solo yo sé cómo me siento. Claro. Yo sé si el esfuerzo lo estoy haciendo en el baño o lo estoy haciendo en el gimnasio o en hacer mi dieta o en cambiar mi actitud o en quererme más. Claro. Y trabajar todos estos otros aspectos. Claro, y también platicar pues qué relación emocional tengo yo con la comida, ¿verdad? Qué situaciones me detonan el comer más, el comer menos, qué productos son los que más consumo, cuál es mi tendencia, porque como usted decía, como no todos somos iguales, hay gente que es muy por lo dulce, hay gente que es muy por lo salado, muy por lo picante, por ejemplo. Entonces esto varía mucho de persona a persona, pero sí está muy relacionado en cómo yo asocio lo que la comida significa para mí, qué valor tiene la comida para mí emocionalmente, ¿verdad? Hay gente que a mí me lo ha dicho, me imagino que usted también, a mí me da igual si no como. O sea, no tengo yo una situación de que tengo que comer. Ahí hay una situación con la comida, aunque piensen que no. Y hay otras personas que la comida es su todo. O sea, todo su mundo gira
alrededor de si ya comí, qué comí y lo que quiero comer. Y como latinoamericanos tendemos mucho a eso, ¿verdad? Que la comida es nuestras emociones y así las manifestamos. Si es un cumpleaños, un pastel; si es un aniversario, pues un chocolate. Y sí, la comida tiene mucho que ver en qué vamos a estar consumiendo. Por ejemplo, buscar alimentos que nos produzcan ese bienestar, pero científicamente, no porque yo me lo he provocado desde la herida, ¿verdad, Judith? Desde el dolor, sino desde el conocimiento, desde el aprendizaje, desde la observación. Y por ejemplo, los pistachos, al consumir 15 a 20 pistachos al día, aumentan los niveles de melatonina en nuestro cuerpo. Y la melatonina es una hormona neurotransmisora que genera una relajación y que científicamente se ha comprobado que reduce los efectos del estrés. Entonces, así como los pistachos, hay muchos alimentos que hacen que nosotros produzcamos bienestar. Entonces, si nosotros empezamos a consumir estos alimentos que nos producen bienestar, placer, pero que sean científicos, no que, me dijeron que me voy a echar mi cervecita y viera cómo me relaja. Eso hay alguien que se lo va a haber inventado, pero no es científico, ¿verdad? Eso ya es mental, psicológico. Estamos hablando aquí que realmente sean de su consideración. Entonces, hay alimentos que nos pueden generar mucho estrés, por ejemplo, cosas muy, muy dulces, que finalmente nos generan estrés en nuestro metabolismo, en nuestro intestino, y nos generan querer tener más. Y en vez de relajarnos, nos excitan, nos hacen que no durmamos. Las famosas bebidas, estas energéticas, Judith, el abuso del café. No es lo mismo tomarse un su cafecito a tomarse 5 o 6 tazas de café al día. Entonces, todo esto va arruinando mi microbiota. Entonces, tenemos que buscar alimentos que sean científicamente comprobados de bienestar para nosotros y diversificarlos, ¿verdad? Entonces, tratemos de ir variando, cambiando, buscando recursos para educar el estrés, mejorar nuestro estilo de vida, oxigenar nuestro cuerpo, Judith. Eso es un tema bien, bien amplio. Estamos teniendo muy poco oxígeno en nuestra ciudad. Si ustedes miran, cada vez está más contaminada. ¿Cuánto estamos invirtiendo en salir, aunque sea al parque? Yo estaba viendo que ahora ya no sale la gente a caminar, sino saca al chucho a caminar, o al perrito, lo saca a caminar. Entonces, no salen ellos. O sea, antes el perrito lo sacaba a la persona a caminar y a correr, pero ahora no, porque el perrito salga, porque él necesita oxigenarse, él necesita caminar, él necesita hacer su ejercicio. ¿Y qué hay de nosotros? Ese perrito no va a existir sin nosotros. Esos niños no van a existir sin nosotros. Entonces, tenemos también que priorizar nuestros intereses y nuestros beneficios. Necesitamos oxigenarnos, necesitamos establecer una buena relación de ejercicio con nuestro cuerpo, e integrarlo todo, ¿verdad, Judith? Lamentablemente esto no es solo una píldora mágica donde hay píldoras de heces, por ejemplo. Ojalá que solo la píldora de heces viniera, me la tomara y mi microbiota mejorara, y así se me mejorara todo el mundo, la vida, el carácter y demás. Muchos esposos comprarían la píldora mágica y muchas esposas también, pero el punto está que no viene en una píldora a la salud. La píldora es la actitud que uno pueda venir y tener. Si hay una píldora mágica para ser saludable, es la actitud. Que cuando vengan los problemas, que cuando vengan las situaciones, pues uno busque la mejor solución a dicho problema. Claro, eso es lo importante. Cómo estamos gestionando las situaciones que nos están pasando, ¿verdad? Fíjese que estaba compartiendo aquí una imagen en nuestro Facebook. Hace unos días hemos estado platicando a lo largo del programa de las 5 heridas del alma, o las 5 heridas de la infancia, que es el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia, la traición. Y lo hemos tenido en diferentes programas, ¿verdad? Cada una. Pero me encontré esta imagen y me llama mucho la atención, porque decía que cuando tenemos la herida del rechazo, tendemos a comer productos con azúcar o alcohol,
Cuando nuestra herida dominante es la del abandono, alimentos blandos que sean fáciles de comer, como muy muy suavecitos, porque nos cuesta realmente tragar y triturar. Y también es una tendencia a comer muy despacio. No podemos comer como a un ritmo muy rápido. Si tenemos la herida de la humillación, alimentos con grasa y chocolates. Si tenemos la herida de la traición, aquí al contrario, comemos demasiado rápido y nuestra tendencia es por cosas con sal o especias. Y por último, cuando tenemos la herida de la injusticia, alimentos crujientes o muy salados. Entonces aquí se las puse en nuestro Facebook como para que se den una idea, y realmente yo cuando me llegó esta imagen decía, bueno, uno tiene las 5 heridas, ¿verdad? Pero a veces siempre hay una dominante, ¿sí? Y muchas las hemos gestionado y las hemos ido tratando, pero podemos seguir con esta tendencia de comer ese producto que es como el que nos domina, como el que siempre quisiéramos estar como comiendo, o que tengo ansiedad y me lo como, me siento bien y me lo como. O sea, no es solo una cuestión de estar mal, sino que incluso me genera cierto bienestar, entre comillas. Totalmente, y estas heridas, ¿quién no las tiene? Son 5 más otras cosas más, ¿verdad? Como el abuso sexual y demás. Yo hago una valoración siempre en el consultorio de estas 5 heridas a los pacientes, Judith, y cuando yo les voy pasando los documentos de esto, generalmente me dicen, yo no padezco ninguna de estas. Yo no interesante. Creo. No, para nada. Cuando empezamos a leerlas, es cierto, así soy, así me comporto, ¿verdad? Y fueron en la infancia, pero muchas veces no estamos conscientes en que en la adultez las tenemos, y han generado su propia manifestación a nivel de un trastorno de alimentación. Entonces, todos los trastornos de alimentación vienen de estas mismas heridas, pero están proyectados a nivel psiquiátrico en una manifestación clínica nutricional. Entonces, todo va como que se va juntando, ¿verdad, Judith? Como que va convergiendo todo el sistema y no tratamos a ese niño que tenemos ahí adentro. No estamos tratando, no le estamos poniendo atención. Y le mencionaba yo a una paciente recién que estábamos trabajando sobre las heridas, y me decía, el sábado fue, mira, Carol, me decía, yo esa herida de la injusticia, yo sé que me estoy portando así, pero yo no la encuentro, me decía, yo como que no la viví. Entonces, cuando yo le empecé a dar 2, 3 puntos de su historia, le decía, mira, ¿será que no es injusto el no haber tenido padre porque mamá no quiso presentártelo a ti? Y empezó a llorar, ¿verdad? Y me dice, Carol, tiene mucha razón. Y entonces, este es el punto, ¿verdad? Y ella comía muchísimos nachos, por ejemplo, y esas sustancias crujientes, ¿verdad? Todo esto va teniendo relación y convergencia, pero si nosotros no nos damos ese privilegio, esa oportunidad de sanarnos, y no quiere decir que lo vamos a sanar de la noche a la mañana, ¿verdad, Judith? Pero por lo menos que ya la herida de esa infancia ya no siga supurando, que ya no hieda, que ya no me destruya, aunque yo sé que está ahí la cicatriz y eventualmente pueda que duela, ¿verdad? Porque las cicatrices a veces generan esa manifestación, pero el darnos esa oportunidad, ¿verdad? Nuestro cuerpo está hablando y nos está diciendo un montón de cosas y no funciona general. Yo creo que hemos hablado de la dieta única en muchas oportunidades, sí, que somos únicos. Esto de la microbiota es único también, así como su ADN, así como su huella digital, así es su microbiota. Entonces, estamos hablando de que somos únicos y al menos que nosotros empecemos a vernos más al espejo y decir, ¿qué puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo hacer? No como lo hizo la vecina, no como lo hizo aquella. Yo sufro mucho de que mis pacientes se pasan las dietas, ¿verdad? Es que se comparten y se fotocopian las dietas. Y yo, pues, digo que se puede hacer, pero no funciona en uno como funciona en otro. Claro, porque no está diseñada para esa persona.
Porque somos únicos, somos personales y Dios, yo creo que nos hizo de esa forma, Judith, para que realmente pudiésemos tener el privilegio de tomar decisiones también únicas. Entonces, si usted está padeciendo de cualquier enfermedad, valdría la pena poner atención en esto que hemos estado hablando el día de hoy y hacer la integración. Si usted toda la vida solo se ha curado con medicina, antibióticos y no ha puesto atención en lo emocional, hoy le estamos dando evidencia científica que muchas veces el problema intestinal, si usted tiene esos gases, si se tiene que abrir el pantalón porque ya no aguanta el estómago, hay muchas emociones que tiene y que necesita gestionar. Claro. Vamos a seguir platicando del tema, mi querida Carol, pero nos vamos a ir rapidísimo a la pausa. Nada más les recuerdo que hoy les estoy compartiendo de contenido el audiolibro Cerebro de Pan, así que lo pueden solicitar a través de nuestro WhatsApp 5511-9890 con la palabra contenido. Ya regresamos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Continuamos con más del programa, hoy platicando sobre el tema cerebro intestinal con la licenciada Carol Sanchinelli. Muchísimas gracias a ustedes por dejar todas sus preguntas por aquí. Aquí estoy viendo bastante información, así que comenzamos. Carol dice: muy buenas tardes, que Dios las bendiga. Tengo una consulta. Tengo un niño de 5 años que desde que es bebé se chupa el dedo pulgar. Ya a esta edad le estoy insistiendo que lo deje de hacer porque siento que cuando hace eso tiene la sensación de sentirse lleno y por eso come muy poco. Ahora dice el pediatra que está bajo en estatura, bajo en 10 del percentil. ¿Cómo puedo manejar esto o cómo lo puedo ayudar? Muchísimas gracias. ¿Qué hacemos con este niño de 5 años? Y se chupa el dedo de niño, desde bebito, sí, ¿verdad? Pero ahora que ya tiene 5 ya quisiera quitárselo. Uh-huh. Sí, esta es una situación de apego. Recordémonos que el apego viene de mamá a través de la lactancia materna inicialmente y luego pues de la permanencia de mamá, ¿verdad? De hacer ese contacto, esa conexión emocional, física y espiritual con sus hijos. Ahora hay que descartar el apego. Esto usted puede visitar a una psicóloga y que evalúen cuál es su relación con su hijo. El segundo punto es si está teniendo problemas de estatura y él se está chupando no solo el dedo, Judith, porque a veces pueden ser que se estén chupando otros. Yo tengo una paciente que se come el pelo, otra que se chupa fichas, otra que se chupa la tierra y así, ¿verdad? Diferentes, es porque hay deficiencia de nutrientes. Entonces valdría la pena, si él tiene un estado nutricional correcto, hacer una valoración correcta y en estatura hacer algunas mediciones de huesos, de mano, hacer varias cosas que se pueden hacer para ver cómo está. Entonces lo que yo le sugiero, el primer punto es a nivel psicológico para ver el apego. Segundo, a nivel pediátrico, nutricional, una nutricionista o un pediatra puede hacerle una evaluación del estado nutricional real y darle seguimiento, porque si no, la estatura que se pierde a esas edades ya no se vuelve a recuperar. Claro. Y sabe que en estos temas de bioneuroemoción, biodescodificación, se habla que en los primeros 10 años de la infancia, si el niño manifiesta dolores, enfermedades, situaciones problemáticas variadas, pues rápido pensamos, es el niño, hay que llevarlo. Y sí, pues hay que llevarlo, por supuesto que vaya a un pediatra, pero por lo general tiene mucho que ver con la mamá o el papá y una dinámica o una relación que estén llevando, un duelo no resuelto, algo que esté pasando, y el niño pues como que lo toma para él, como dicen en las constelaciones, yo por ti, yo me hago cargo de esto por ti porque tú ahorita no lo puedes ver. Entonces sería muy importante primero una revisión de ella como mamá, si está el papá, etcétera, el entorno familiar, y ver qué otras posibles soluciones pueden encontrar. Sí. O también a nivel de apego, abuelita. Claro. La abuelita o quien lo cuida. Verifique quién lo está cuidando y cómo está esa circunstancia.
Yo he visto a veces que la mamá se va a trabajar y entra la figura materna, la empleada doméstica o la abuelita o la tía, y en eso cambian las circunstancias porque ya no puede la abuelita, la tía y demás, o fallece la abuelita, entonces el niño se queda otra vez vacío, pero si yo soy su mamá, ¿verdad? Sí, pero es una mamá ausente que no ha estado, y el apego y la figura materna la tiene con esta persona que puede ser una total extraña. Ok. Muy buena tarde, excelente el programa. Yo padezco de estreñimiento severo. Hay temporadas que paso hasta 5 días sin ir al baño y solo tengo la sensación de pesadez en el estómago, se me pone muy inflamado, parezco una mujer embarazada como de 5 meses y únicamente tomando fibra puedo ir al baño. ¿Qué me puede aconsejar? Muchísimas gracias por su respuesta. Esto es algo muy común, Judith. Ahí hay que hacer una valoración, tanto a nivel hormonal, por ejemplo, hipotiroidismo, y registrar también si no hay bulimia o abuso de laxantes anteriores, porque estas personas que padecen mucho estreñimiento justifican tomarse todos los laxantes posibles para resolver el problema, pero en vez de resolverlo, lo están pues poniéndole solo un dedo al problema y no están haciendo nada porque realmente cambie. Ahora, si hay que consumir fibra, es un hecho, pero ¿qué tipo de fibra? Hay varios tipos, no todo es bueno. Segundo, valdría la pena revisar cómo están sus heces, qué dicen las heces, o sea, hacerse un examen de ver qué está pasando ahí. Lo tercero, las emociones, verificar cómo está usted en emociones. Lo otro es el estrés, cómo está usted manejando el sedentarismo también, si hay movimiento, si hay actividad física, actividad sexual, qué está pasando, porque cuando uno tiene estreñimiento severo, como que uno no quiere dejar ir algo, no quiere soltar algo, entonces quiere guardarlo porque es mío. Muchas veces se asocia a esto, pero hay que hacer toda la descartación que le mencioné, metabólica, física, digestiva, emocional, psicológica, para poder llegar a una conclusión. Ahora, ¿qué hacer? Hay muchas cosas que hacer: consumir agua, consumir fibra, llevar una dieta balanceada, hacer ejercicio, dormir bien. Entonces, todo esto integrativo que hemos estado hablando es algo que usted debería de hacer. Un medicamento como tal no me atrevo a decirle porque hemos estado hablando que somos únicos y valdría la pena evaluar su caso, pero sí necesita buscar ayuda, porque las consecuencias de llevar por 5 días heces en nuestro estómago son graves a nivel de cáncer, graves a nivel de divertículos, graves en muchas circunstancias, y están produciendo toxinas, que esas toxinas realmente le afectan y usted se puede volver una persona literalmente tóxica, pero no es a causa de su personalidad, sino porque lleva todo esas heces, eso sucio adentro de usted. A veces, esta semana vi un par de casos de secretos, de esos secretos que no se hablan en familia y que dan mucha vergüenza, que son depravaciones. Claro. Y las 2 chicas que vi en esta semana padecían de un estreñimiento crónico. Entonces son Claro. secretos guardados por las familias que no se quieren decir. Claro, Tome ya. atención de eso. Claro, y a veces todo eso está en el inconsciente, y les cuento que el próximo jueves 26 de marzo, el licenciado Fernando Young va a tratar ese tema aquí con nosotros, los secretos de familia y el impacto que tienen en nuestra salud integral. Imagínense, así que a final de mes, por favor, tengan paciencia porque han pedido mucho ese tema. Creo que nos toca bastante, de muchas maneras. Vámonos con otra pregunta. Muy buenas tardes, excelente el programa. Mi mamá tiene 74 años, toma hierbas y otras cosas naturales para el estreñimiento, pero a pesar de eso tiene crisis. Por temporadas le es muy difícil mejorar su metabolismo y todo lo del intestino, y no puede defecar. Sufre de eso desde hace años. Le quitaron una parte de su intestino ya.
qué puede hacer para este grave problema. Últimamente también se le ha ido el apetito y maneja mucha náusea. A mí realmente me da pena que hasta esté padeciendo de una desnutrición. ¿Qué me puede decir? Ahí es un caso complicado, ¿verdad, Judith? Al tener una restricción de intestino, todo funciona diferente y hay que ver qué pedazo de intestino es. O sea, no es lo mismo el intestino delgado, el intestino grueso, en qué etapa, cómo es que opera. Entonces, ella necesita una suplementación y realmente un plan nutricional especializado con un soporte nutricional, ya sea oral o enteral, según convenga. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces para sostener el estado nutricional de la paciente se tienen que utilizar otros recursos que no son por la vía digestiva oralmente, sino que por medio de alguna sonda para poder llegar a dar la nutrición correcta. Valdría la pena que consulte con la nutricionista, que es la mejor opción para que usted pueda ayudar a su mamá, porque si no, muchas veces, ya que ella está muy grande, se va a complicar todo por no tener una buena nutrición a causa de la malnutrición que tiene, ¿verdad? Muy bien, muy buena tarde. Es cierto que el cuerpo avisa o uno presiente. En mi caso, yo me sentía así cuando ingería pastas, pan y otros alimentos. Siempre he manejado mucho estrés y después con el tiempo resulté con diabetes y sí, tengo todas las emociones que ustedes han comentado, buenas y malas. Siempre que me pasa algo, todo me cae en el estómago. A veces, ocasionalmente, también me produce dolores de cabeza, pero más que todo me predomina en el estómago e intestino. ¿Qué me recomienda? Soy mujer, tengo 46 años. Sí, este es un caso clásico. Esto es así de lo más común que uno mira en el consultorio, y a veces pueden haber intolerancias a los mismos carbohidratos. Hay relación con papá, el pan, ¿verdad? Hay que verificar varias cosas y qué significa para usted esos alimentos que le están causando mal, porque hay una relación íntima entre el alimento y su emoción. Entonces, ¿por qué le están causando mal? ¿Cuáles son? Hacer un inventario de lo que está sucediendo y prevenir esa diabetes, porque la diabetes, por lo que entiendo, es tipo 2 porque le dio en la adultez. También trae consecuencias muy graves y manifiesta soledad, manifiesta tristeza, manifiesta estrés. Entonces manifiesta el no tener dulzura en la vida. Entonces trate de verificar si ese no es su caso. Estaba con una paciente recién y me decía, el azúcar se me fue a 350 y la había tenido estable, cuando realmente la entrevisto en el consultorio, no por teléfono, que me llamó. La razón de que se le había subido el azúcar y no me había dicho era porque su esposo estaba consumiendo alcohol y había regresado al alcoholismo. Muchas veces las situaciones de nuestro ambiente externas afectan a nosotros. Entonces, por mucho tiempo tuvo el azúcar normal con el medicamento, con la dieta, con su ejercicio, pero cambió la situación en su ambiente y el azúcar se fue para otro lado, se detona de otra forma. Entonces, tenemos que ser muy precisos en saber y hacer un buen inventario de qué está pasando y cómo podemos resolverlo. En este programa usted encuentra todas estas herramientas. Escúchelo, porque usted va a crecer genuinamente y va a aprender a resolverlo. Y si no lo encuentra aquí, pues consulte. Eso es lo más importante, hacer esa inversión correcta. Muy bien, vámonos con otra. Hola, muy buen día, un gusto saludarles. Tengo una inquietud. Con mi nietecito, él tiene 4 años, pero no logro darle comida variada. Él solo acepta comer cosas secas o cosas fritas. Por ejemplo, panqueques, sándwiches con jamón, tortilla de maíz, papas fritas y cosas así. Y su leche, que cuando no encuentra ya que comer, es lo único que quiere o lo único que me acepta. ¿Cómo puedo hacer para cambiarle este hábito de comida? Me preocupa, pues he tratado de 1000 formas de darle frutas y verduras y no me las acepta. Sé que es muy malo para su salud que solo coma esto, pero no sé
realmente cómo le pueda ir afectando con el tiempo y qué podría empezar a hacer para mejorar en esto. ¿Me podría ayudar? Muchísimas gracias y feliz día para las dos. Gracias a usted. ¿Qué le decimos aquí a esta abuelita? Sí, yo creo que es esa relación de amor. La abuelita da un amor incondicional y es muy difícil que la abuelita eduque si realmente no se lo propone. Como dicen algunas personas, los abuelos malcrían, y yo creo que en tema de nutrición y alimentación sí es cierto. ¿Por qué? Porque no podemos decirles que no, o sea, los abuelitos no pueden decirle no a un nieto, es muy difícil, porque ser incondicionales a ellos, porque pobrecita mamá, la mayoría de pacientes que yo tengo que han sido criados por abuelitas y que hoy pesan alrededor de 250, 300 libras, me dice: mi abuelita nunca me dijo que no. Ella me decía: pobrecita, porque la nena no está su mamá se fue a Estados Unidos, entonces pobrecita, yo le voy a dar todo lo que ella quiera, yo no le voy a negar. ¿Cómo le voy a negar a mi muchachito otro panito? ¿Cómo le voy a negar, pobrecita? Entonces, yo creo que empieza esa postura de amor y relación abuela-nieto. Ahora, si superamos esa condición y nos hacemos responsables de que nosotros podemos educar en conciencia y enseñarle al niño qué es lo bueno y lo malo, entonces estamos haciendo lo correcto. Ahora, un niño no puede decidir a los 4 años qué comer, y no decide lo que va al súper y lo que entra a la despensa. Esa comida que él dice, cosas fritas, su leche, todo eso llega ahí por papá, mamá o abuelita, que tienen la misma culpabilidad de pobrecito, ¿verdad? Yo no estoy, entonces le voy a dejar aquí su lo choco que le gusta algo, comer, ¿verdad? Para poderle dar. Entonces hay que ordenarse en ese punto. Si yo voy a ser abuelita, cuidador, alcahueta, y que voy a consentirlo, o voy a ser la abuelita que va a hacer el papel que la mamá no está haciendo, ¿verdad? Y el niño no va a saber qué comer, sino soy yo de adulta la que sabe qué va a comer el niño. Porque va a decir: no quiero frutas y verduras, y hace su berrinche, pero a los 3 días se le pasa y no se va a enfermar esos 3 días. La situación es de autoridad, pero esa autoridad la hace la mamá, porque es un amor condicionante, pero la abuelita genera una autoridad incondicional. Ya se comió lo que quieras, mijito, ¿verdad? Con tal que coma. Con tal que coma, pobrecito, cómo va su pancita vacía. Entonces, esa es actitud de parte de la abuela y compromiso al hecho y a las circunstancias que le tocó y la vida le dio el privilegio de cuidarlo. Entonces, ¿cómo lo va a cuidar? Ya sea bajo ser consentidora o bajo ser educadora. Muy bien. Y sobre todo esta parte, ¿verdad? Si no están esos alimentos en nuestra casa, ¿cómo los va a comer? Entonces, va a comer lo que hay. Si hay más frutas, si hay más verduras, pues es lo que toca. Pero si ahí las tenemos guardadas, los niños son más hábiles que uno y saben dónde está todo. Así que cuidado con las compras y tantean, y lo que se consume. Claro. Prueban hasta dónde. Vámonos con otra. Dice: muy buenas tardes. Mi pregunta para la doctora: ¿por qué será que independientemente de lo que coma mantengo muchos gases todo el tiempo? Quisiera que me diera una recomendación para saber qué es lo que puedo hacer para disminuirlos. Ahí hay que evaluar qué está comiendo, si tiene alguna intolerancia a los alimentos. Hay que hacerle una evaluación de intolerancia, de prueba de intolerancias, e ir viendo qué está pasando en su estilo de vida, si está muy nerviosa y si hay muchas bacterias. Entonces valdría la pena hacer una buena dieta de desintoxicación y poder después reconstruir una buena dieta nutricional, que lleve los correctos suplementos y demás. Dese esa oportunidad y trate de invertir en esos procesos para restaurar todo lo que es la flora que estamos hablando como hoy, nuestro cerebro intestinal. Muy bien, vámonos con otra. Muy buen día. El pan me estriñe,
¿Por qué me pasa esto? Siempre lo he comido, pero ahora me dijeron que este era el causante de ese estreñimiento. He modificado mi forma de comer, como por ejemplo ahora quinoa, frutas, yogur griego, huevos duros y de otras presentaciones, pero cuando como pan, porque se me antoja, y es solo un pan el que me como, mi estómago se inflama y luego viene el estreñimiento. ¿Qué me puede decir? Muchas gracias. Ahí seguro ella no sabe que ella tiene ya una intolerancia al gluten. Ella debe de hacerle, o una alergia al gluten. Ella debe de hacerse un examen, lo que hablábamos al principio del programa, hacer un diagnóstico certero, no solo porque me dijeron que el pan me cae mal. No, yo científicamente comprobé y aquí están mis pruebas. Me hice estas pruebas de alergias y me hice estas pruebas de intolerancias y soy alérgica o soy intolerante al gluten, al trigo y a X, Y, Z. Eso me va a ayudar a que mi dieta esté correcta. Ahora, si ella insiste en comer pan, va a saber que eso va a pasar. Ahora, en algún momento hicimos un programa del pan. Sí. No me acuerdo el tema, pero hablábamos que el pan causaba unas microperforaciones. Al no tolerar uno el gluten o no tolerar el pan como tal, y si uno persiste en seguir consumiéndolo y le causa todo este malestar, entonces causa unas perforaciones en el intestino que más adelante pueden ser grandes causantes de cáncer. Entonces también hay que ser obedientes. Entonces tiene que poner en la balanza y en la conciencia si va a seguir comiendo panito o no. Claro, muy bien. Nos vamos con la última pregunta. Dice, muy buenas tardes, excelente el programa. Yo tengo 1 año de tener una alergia intermitente en manos y en la cara. He ido con 2 dermatólogos, pero nada. Adicional, después de mediodía tengo demasiados gases con lo que sea que coma y poco a poco el estómago se me va inflamando. Anteriormente he tenido problemas de colon irritable. ¿Qué puedes recomendarme? Yo lo que veo es un cuadro claro de intoxicación. Valdría la pena verificar cómo está usted de sustancias tóxicas en su cuerpo o minerales tóxicos y resaltar cómo está su hígado trabajando. Entonces, valdría la pena invertir en hacerse las pruebas que puedan arrojar esto. Hacer una desintoxicación correcta para después pasar a la nutrición. La vez pasada que hablábamos del programa de desintoxicación mencionábamos que la desintoxicación no es solo un momento, sino que es algo constante, como la dieta es constante y como la suplementación, y todo se va haciendo como en ciclos para no generar que no sea diversa la dieta y solo me desintoxico en enero, como todos, la mayoría hacen, solo en enero hago y ya todo el año ya no lo hago. No, esto tiene que ser cíclico, conveniente, y uno tiene que saber cuándo lo hace. Entonces valdría la pena, en el caso de ella, ya lleva 1 año con esa alergia en las manos y en la cara, debe ser muy incómodo. Si no ha encontrado de qué se trata, hay que investigar. Muy bien. Muy bien, pues mi querida Carol, yo le agradezco bastante que nos haya orientado esta tarde. Para quienes quieran ponerse en contacto con la licenciada Carol Sanchinelli, lo pueden hacer a través de su página web www.cuidadeti.com.gt, su WhatsApp 5152-1010 o el teléfono de su clínica 2368-0739, y en Facebook la encuentran como T Doctora K, que publica cosas muy muy interesantes, así que por favor denle like a su página también. Muchísimas gracias, Carol. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.